La comunidad como campo problemático. La Torre de Babel comunitaria. Un nuevo fantasma recorre la modernidad líquida, la comunidad. Lo primero que salta a la vista es la vastedad de usos que asumen los términos comunidad y comunitario. Tanto es el lenguaje común y cotidiano de diferentes sectores de la población como en el lenguaje de la política institucional, gubernamentalmente o no orientadas a poblaciones pobres o en alguna condición de exclusión. En unas y otras narrativas, la comunidad es una de esas palabras que parecen naturales y transparentes y que, por tanto, no quieren mayor aclaración. Así se refiere a esferas y escalas de realidad disímiles. En el primer ámbito, la palabra comunidad se usa como sustantivo o en expresivo como comunidad local, comunidad escolar, comunidad religiosa, comunidad LGBT, comunidad universitaria, comunidad científica, comunidad nacional, comunidad europea y comunidad global, y que pretenden representar realidades evidentes. En el segundo caso, se usa como adjetivo para calificar diferentes retóricas, políticas y acciones de tales como desarrollo comunitario, participación comunitaria, promoción comunitaria, práctica comunitaria o educación comunitaria. En este caso, adquiere su significado del estar destinado a grupos concretos de pobladores, representados como comunidades, objetos de sus intervenciones. ¿Por qué tal abundancia y redundancia de comunidad? Dicho significante circula fácilmente en diferentes contextos y es usada para nombrar diferentes realidades de la vida social, porque remite a un significado positivo de unión, comunión, solidaridad y diversidad, etc. Dicha palabra también transmite una sensación agradable, un sentimiento acogedor. Puede haber personas malvadas o buenas, tener buenas o malas compañías, o se puede tener una mala compañía o vivir en una mala sociedad. Pero la comunidad siempre es vista como buena, como calidad o acogedora. Dentro de ello no hay extraños, todos somos conocidos y podemos contar con una buena voluntad mutua. El sentido irreflexivo más corriente de la palabra comunidad la identifica con formas unitarias y homogéneas de vida social en las que prevalecen rasgos, intereses y fines comunes. Por lo general se le asocia a un territorio pequeño, barrio, localidad, a una población homogénea, pobladores beneficiarios de un programa, usuarios de un servicio, generalmente pobre o marginal, que comparte alguna propiedad, necesidades, intereses e ideales. Dicha imagen unitaria y esencialista de comunidad invisibiliza las diferencias, tensiones y conflictos propios de todo colectivo o entidad social. Esta simplificación de significado también sirve para justificar la aplicación de políticas, programas y acciones de intervención sobre dichas comunidades por parte de instituciones gubernamentales, eclesiales, políticas, universitarias, filantrópicas y las acciones de acompañamiento y organización impulsadas por activistas políticos y sociales. Los agentes estatales consideran a la comunidad como un grupo constituido por los iguales, comunes y rústicos. Representación que es compartida por algunas agencias internacionales de cooperación, organizaciones no gubernamentales, instituciones de calidad y colectivos alternativos que pretenden ayudar, promover o movilizar a tales comunidades. Por ello, la expresión comunidad para muchos intelectuales contemporáneos genera sospecha y escepticismo al ver en ella ya sea un lastre de las formaciones sociales precapitalistas, una operación instrumental del Estado, una imagen heredada o un cristianismo ingenuo, un remanente engañoso del populismo romántico, una expresión de regímenes totalitarios o integristas, o una ingenua iniciativa para huir de la sociedad.
Tales posiciones escépticas y críticas frente a la comunidad están atrapadas en la misma imagen unitaria y simplificadora de quienes la celebran, al identificarla con poblaciones que comparten esquemas de vida o interacción social propios de aquellos grupos tradicionales en los cuales se considera que las relaciones entre sus miembros pueden desarrollarse con mayor intensidad y compromiso afectivo. Comunidad como resistencia y utopía. Paradójicamente, diversos grupos poblacionales, territoriales o no, también se autorreconocen como comunidades ancestrales o emergentes y nombran a sus prácticas de afirmación y proyección de sus valores culturales, formas sociales e ideales políticos como comunitarios. En la mayoría de los casos, en resistencia, oposición o estrategia alternativa a las políticas y programas provenientes del exterior, estatales, no gubernamentales, de organizaciones políticas o religiosas. El caso más evidente es el de los pueblos indígenas organizados y movilizados que levantan la bandera de lo comunitario como defensa de sus tradiciones culturales y de sus formas comunales y propiedad y poder. Pero también es frecuente encontrar organizaciones y movimientos campesinos y urbanos que rescatan el sentido comunitario de sus acciones colectivas y desde el cual cuestionan las políticas y acciones estatales y de otros agentes externos como anticomunitarias. Llamada la atención que la emergencia de estas imágenes defensivas y alternativas de comunidad suelen darse en contextos donde la convivencia humana se pone en peligro, ya sea para recuperar algo que no se fue o está en peligro por la irrupción capitalista o del Estado, o para pensarla como algo que puede construirse, como una promesa que se haría realidad en el futuro. Por ejemplo, la emergencia de la comunidad como asunto de conocimiento a fines del siglo XIX coincidió con la consolidación del sistema capitalista en Europa, el cual traía consigo la destrucción de formas y vínculos comunitarios en el mundo rural y el deterioro y envilecimiento de la vida de los trabajadores de las ciudades. También es el caso del actual momento histórico de la humanidad, signado por los nefastos efectos sobre la población del planeta, generados por la mundialización e invasión en todas las esferas de la realidad social por parte del capitalismo. En este periodo también se evidencia la crisis de las bases y de la imagen de la sociedad moderna, identificada con un Estado y una economía nacional como referente de integración social, de estabilidad económica y unidad política. Finalmente, el triunfo de la civilización ha multiplicado y recrudecido los conflictos étnicos, culturales, sociales y políticos en diferentes regiones del mundo. En efecto, en los países donde el modelo neoliberal fue adoptado por sus gobiernos bajo presión de las agencias financieras internacionales, Banco Mundial, de las potencias económicas y de las empresas transnacionales, se agudiza la inequidad social, aumenta la pobreza, se precarizan las condiciones laborales, se incrementa el desempleo, se privatizan y se mercantilizan los servicios públicos, la educación, la salud y la cultura, y el Estado se desentiende de las responsabilidades sociales que atrora asumía. Esta precarización, empobrecimiento y orfandad social generalizada genera la desarticulación del tejido social, el incremento de la violencia, la actividad o exacerbación de los conflictos sociales y principalmente la exaltación y afianzamiento de valores proclives a la comunicación capitalista como el egoísmo, el consumismo y la competencia, así como las actitudes que favorecen el estatus que con el conformismo, la indiferencia, la apatía,
la desconfianza y principalmente el miedo generalizado. Este último ha sido llevado a extremo a partir del 11 de septiembre de 2001 a través de la ideología del peligro terrorista y reconvertido en xenofobia, homofobia o sensación de inseguridad frente a los extraños. Por eso, en diferentes lugares del planeta explotan por doquier las referencias y vocabularios comunitarios y diferentes expresiones de acción colectiva impulsadas en nombre de la comunidad. Por una parte, surgen experiencias, discursos y proyectos que se autodefinen como comunitarios, como necesidad de defender o de restablecer comunidades o como proyectos que se definen en torno a imaginarios de modos de convivencia armoniosos que buscan establecerse en el futuro. Es así como algunos movimientos sociales acuden a referente comunitario para justificar la defensa de vínculos y modos de vida vulnerados y también como un horizonte ético y político de su proyecto alternativo al capitalismo. A menudo, muchas experiencias organizativas populares y movimientos sociales se autodenominan como comunitarios, en oposición y resistencia a otras formas de acción, asociación e intervención subordinadas a la lógica estatal o de la economía de mercado, o elaboran ideologías y utopías comunales o comunitarias. Esta emergencia y proliferación actual de diferentes motivos comunitarios en este amplio espectro de prácticas y discurso también ha convocado en las últimas décadas a diferentes investigadores y pensadores de diversos campos disciplinados e intelectuales en su afán por describir, comprender y conceptuar diversos discursos vinculados y modos de vida social que se asumen como comunidades. Los estudios de la vida social también han contribuido a su proliferación semántica. En efecto, expresiones tales como comunidades virtuales, comunidades emocionales, comunidad de memoria, comunidades de proyecto, comunidad estética, comunidades agresivas, comunidades de ropero, comunidad de sobrada, comunidad caparazón y comunidad ameba ahora circulan en la abundante literatura académica actual. La comunidad como problema recurrente en el pensamiento social. Esta multiplicidad de significados de comunidad no es un hecho nuevo, como sostiene Nisbet, Homne y Fistelti. Este significante es un concepto polisémico hasta el extremo, que recorre un largo camino en la tradición filosófica occidental, en un primer y largo periodo desde la antigüedad griega hasta fines del siglo XIX. La categoría comunidad, entendida como koinonia, fue asumida como sinónimo de sociedad y fue objeto de múltiples reflexiones y debates por parte de los filósofos modernos que la asumieron como comunidad política. A juicio de Gropo, la idea de comunidad ha sido tal vez la idea central del pensamiento político moderno. Para Nisbet, aunque el redescubrimiento de la comunidad es sin disputa el aporte más característico del pensamiento social del siglo XIX, que se hace extensivo mucho más allá del pensamiento sociológico, a campos tales como la filosofía, la historia y la teología. Es solo desde la publicación en 1887 de la obra de Ferdinand Tönnies, Comunidad y Asociación, en que la palabra comunidad se diferencia al de sociedad. A partir de esa obra, aquella se circunscribe a un tipo de vínculos, valores y modos de acción de una fuerte intensidad subjetiva y compromiso que contrastan con el carácter abstracto e impersonal de esa totalidad social que empieza a llamarse sociedad. A partir de esta distinción analítica, la sociología naciente va a convertir a la comunidad en uno de sus conceptos constitutivos, al que van a referirse autores de la talla de Weber,
Durkheim y Simmel. Durante la primera mitad del siglo XX, los sociólogos de la Escuela de Chicago, desde una perspectiva ecológica, retomaron la noción de comunidad para referirla a áreas de la ciudad que constituían mundos sociales y culturales diferenciados. El papel de los sociólogos sería el de estudiar dichas unidades especiales, tales como los barrios populares, para reconocer los rasgos que les dan unidad e identidad. Durante las 3 primeras décadas de la posguerra, el interés por el tema fue prácticamente abandonado dentro del debate académico, a mi juicio, por 2 razones. Por un lado, las experiencias totalitarias, fascistas y comunistas, que como regímenes justificaron sus excesos a nombre de la comunidad, lo cual llevó a que esta categoría se desprestigiara y fuera abandonada del debate académico en Europa y Norteamérica. Por otro lado, para los nuevos sistemas teóricos hegemónicos de las ciencias sociales de la posguerra, estructural, funcionalismo y marxismo, la comunidad como realidad histórica y como concepto sería necesariamente sumida por los ineludibles e irreversibles procesos de modernización y de la consolidación del capitalismo y el socialismo. En la década de los 80 del siglo pasado, en el mundo académico anglosajón, se dio una primera oleada de reactivación del interés por la comunidad. En particular, dentro del campo de la filosofía política, el debate entre liberales y comunitaristas, cuyo leitmotiv es la relación entre moral y política en las sociedades multiculturales actuales, en las que conviven diferentes grupos humanos con tradiciones, modos de vida y cosmovisiones diversas. La pregunta es por los distintos proyectos de buen vivir entre los distintos mundos morales que se presentan en sociedades complejas y el ámbito público en el que todos estos mundos confluyen y en el que se determina la estructura básica en la sociedad. Bonilla y Jaramillo, 1996. Mientras autores como Rawls y Dworkin reivindican los valores éticos y políticos del proyecto moderno liberal, dando prioridad al individuo frente a lo colectivo, los comunitaristas como McIntyre, Sandel, Taylor o Walzer comparten la crítica al liberalismo, reivindicando una moral contextualizada y dando preeminencia a lo colectivo sobre lo individual. Aunque ninguna de las dos posiciones es monolítica, cada una comparte unas ideas básicas. Por un lado, los liberales defienden la imagen de un hombre libre, igual, racional, ajeno a las condiciones históricas, a partir de la cual construyen un orden social que permite la convivencia de múltiples proyectos de buen vivir presentes en sociedades complejas. Bonilla y Jaramillo, 1996. Por su parte, los comunitaristas parten de criticar la separación entre moral y política defendida por los liberales. Plantean que en las sociedades plurales coexisten múltiples visiones de lo bueno y de lo justo, y por tanto es imposible una concepción universal de justicia. Frente al individualismo defendido por los liberales, reivindican que es en el mundo intersubjetivo y en la realización de proyectos colectivos donde los individuos se reconocen. Si la comunidad es la que define la identidad de los sujetos, sus proyectos de buen vivir y sus reglas de vida pública, esta también debe ser la fuente para las ideas morales y los proyectos políticos. Junto al debate aún en curso entre liberales y comunitaristas, desde la última década del siglo XX han venido proliferando una serie de artículos
libros, eventos, debates en torno a la categoría y a la problemática de la comunidad provenientes del campo de las ciencias sociales y de la filosofía moral y política. Como lo afirma Segarra, la reflexión teórica sobre la noción de comunidad ha sido especialmente intensa en la última década. En torno a este creciente interés confluyen pensadores e investigadores situados en diferentes lugares geográficos, tanto el centro como en la periferia mundial. Sociales, instituciones estatales, ONG, movimientos sociales colectivos rebeldes, teóricos y políticos. Es tal el volumen de producción intelectual e intensidad de los debates al respecto que algunos autores hablan de un renacimiento de la comunidad y del grito comunitario, así como se habló de grito lingüístico y giro cultural. El síntoma comunitario y su diagnóstico. Esta confluencia entre la creciente preocupación intelectual por la comunidad y la reactivación de demandas, reivindicaciones, prácticas, proyectos y utopías comunitarias es denominada por José Miguel Marinas como síntoma comunitario. Esta categoría pretende recoger un síntoma moral y político, la pervivencia y el incremento de formas comunitaristas, aquellas que ponen la verdad del vínculo social en los orígenes locales, en la tierra o en la sangre, mientras que las exigencias de una racionalidad universal convocan a un foro mundial de planteamientos de liberación y resolución de los problemas. Este referente de origen psicoanalítico alude a una manera de vivir que se repite y vuelve, sin que al parecer haya razones suficientes para ello. Síntoma, ya que no psíquico, sino moral y político, porque desde su contexto intelectual y su mirada europea, el comunitarismo como alternativa de los grupos y movimientos que buscaban defenderse de los efectos negativos del neoliberalismo capitalista y el uniformismo de la globalización, representan hoy una regresión a modos no democráticos o que conviven con ellos, dado que sugiere la promesa de un contacto con lo auténtico de los orígenes, tierra, sangre, y paradójicamente no duda en convivir con la propuesta de un mercado omnívoro que lo mismo ofrece lo global que lo local. A partir de este supuesto, el autor propone 9 tesis o enunciados que se pueden agrupar en 3 momentos: el síntoma, el diagnóstico y las propuestas normativas para mejor comprensión de lo que a su juicio se encuentra tras el síntoma. Se barruta. Primero, el síntoma comunitario, la añoranza de un espacio de solidaridad e integración propio del momento preindustrial, tildado de más solidario, más auténtico, en el contexto de una sociedad globalizada, configurada por la ética del mercado, capitalismo de consumo y por la fragmentación individualista. 2. Este síntoma permite abrirse a una realidad más amplia en lo ético y lo político. El vaciamiento de lo político en la medida en que prima una visión más bien instrumental de la política, acompañada de una ética de lo político del vínculo social formalista o restrictiva. 3. Una primera caracterización del sistema ha sido hecha en los 80 en el contexto del debate comunitario liberalismo. Además, interesa considerar nuevas corrientes que abordan la fundamentación de lo político desde una nueva ética. Las revisiones de J.L. Nancy R. Esposito en torno a la comunitas, las revisiones de la obra de H. Arendt
en torno al espacio ético y político y al juicio en su dimensión política. Las fundamentaciones de Claude Lefort en torno a una nueva ética de lo político. 4. Las formas actuales del comunitarismo adquieren nuevos determinantes y plantean nuevos problemas éticos al verse sometidas simultáneamente a los códigos de la polis y a los del mercado. 5. La formación del espacio comunitario se ve hoy ideológicamente centrada en la categoría de etnicidad o de multiculturalismo. Convive levantar esas restricciones y mostrar cómo la construcción de las identidades morales y políticas en las comunidades responden a un repertorio de códigos que reemplazan el etnocentrismo y lo reformulan. 6. La comunidad se establece y este es quizás uno de los aspectos más destacados del problema hoy en un contexto de afirmación-negación. La brillante formulación de A nos lleva a preguntarnos en qué medida las identidades asesinas, es decir, la construcción de la comunidad en el parámetro principal de la violencia, nos ayuda a esclarecer la ética comunitarista y su posible superación. 7. Proponer la construcción de un modelo que recoja los elementos positivos del síntoma y desate su cierre ideológico. Comienza por la pregunta por el sujeto ético y político con el que se enfrenta la comunidad en su proceso de constitución. 8. Ese modelo crítico de lo ético, de lo político, que toma el comunitarismo como punto de arranque, se confronta hoy en nuevas aproximaciones a la racionalidad práctica. Es de gran importancia el conjunto de revisión en torno al juicio, a la crítica kantiana de discernimiento, en la medida que nos ayudan a pensar y desarrollar un tipo de argumentación que une los requisitos del formalismo y la tensión de lo ético y lo político. 9. El modelo trata de aportar un nuevo modo de representación de lo político éticamente considerado. Lo político como configuración ética de lo social y las relecturas de la política arendtiana. Se propone una nueva forma de lectura ética de lo político atendiendo a su configuración, construcción de sentido y representación ritual institucional. Desde este punto de vista, lo comunitario es visto como el poder creado de valores y procedimientos que implica una visión no fundamentalista de lo político. Esta extensa cita se justifica en la medida en que Marinas presenta uno de los panoramas más completos de las problemáticas sobre la comunidad, como experiencia social emergente y como reflexión. También porque esboza un programa intelectual muy sugerente para comprender y encauzar este deseo de comunidad hacia la fundamentación de una nueva ética de la política que retomaremos en el último capítulo. Sin embargo, el punto de partida del presente libro y el interés que lo anima son diferentes, pues consideramos que lo que está en juego con lo comunitario desde nuestra realidad latinoamericana en otra cosa no desconozco en una nueva región. También sé experiencias y propuestas comunitarias que buscan evadir las contingencias del presente, como algunas iglesias pentecostalistas, grupos esotéricos y de nueva era, y de algunas comunidades surgidas bajo la lógica de la sociedad del consumo, clubes de fans, barristas y subculturas estéticas. Pero lo que aparece como novedoso en nuestro continente es la persistencia, emergencia y proliferación de diferentes expresiones de acción colectiva impulsadas en nombre de la comunidad, cuyas potencialidades instituyentes y emancipadoras están aún por valorar.
En nuestra región, las prácticas de resistencia, movilización y propuesta frente a la imposición de la lógica mercantil en todas las esferas de la vida, la exacerbación de las diferentes formas de discriminación y la imposición de la democracia liberal como forma única de régimen político, ha visibilizado la presencia y la emergencia de otras racionalidades, vínculos, modos de vida, sentidos de pertenencia, luchas y proyectos de futuro de carácter comunitario. La defensa y la reivindicación de la comunidad, escasa en el discurso izquierdista convencional, hoy adquiere presencia a través de múltiples prácticas y expresiones culturales y políticas, desde las periferias, márgenes e intertículos del orden hegemónico. Esta defensa, presencia y proyección de la comunidad y lo comunitario es evidente en el caso de rebeliones, revoluciones, levantamientos y movimientos indígenas y movimientos campesinos que han conmovido al continente tanto a la colonia y el siglo XIX. Para las naciones y pueblos originarios, la comunidad no aparece como una añoranza de un paraíso perdido ni como un emocional deseo de restablecerlo, sino como la defensa de un modo de vida y el horizonte utópico que orienta sus acciones en los andinos y en algunos países de Mesoamérica. Los procesos de campesinización acaecidos durante los siglos XIX y XX no pudieron acabar con las formas comunitarias de producción, gobierno y cultura o fueron reactivas a través de la política de ejidización, como en México, o de colonización colectiva y de restitución de tierras comunales. También desde mediados del siglo XX, en el contexto de la urbanización acelerada y la proliferación de luchas por el derecho a la ciudad, diversos procesos asociativos populares y movimientos sociales reivindican lo comunitario como un referente valorativo y político central de su identidad y sus reivindicaciones. Algunos que identifican la vivencia y reinvención de valores, instituciones y prácticas comunitarias por parte de los migrantes indígenas y campesinos en la conformación de las barriadas y el proceso, su consolidación física y social. Otros como Sibes y Mamani, comunidad en movimiento, aparece como potencia instituyente alternativas y emancipadoras. Además de estas bases, expresiones y perspectivas comunitarias presentes en algunas luchas sociales, resulta importante destacar que los movimientos más consolidados han posibilitado la formación de intelectuales que procuran interpretar dichos procesos y brindar pistas para su encauzamiento desde una teorización propia de lo comunitario, sea la idea de sistemas comunales y de socialismo comunitario. En Bolivia, en la comunidad entre los intelectuales indígenas de Oaxaca, México, o de la generalizada adjetivación de comunitarias en Colombia a las diversas propuestas hechas por las organizaciones indígenas y populares. La comunidad es hoy también una categoría central en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano y en la construcción de alternativas viables de sociedad. Por ello, la resistencia, persistencia y emergencia de lo comunitario en diversos territorios, instituciones y prácticas indígenas, campesinas y populares de América Latina no puede interpretarse como un síntoma a ser curado o una válvula de escape a las tensiones provocadas por expansión de la racionalidad capitalista. Es más bien un desafío político a quienes pensamos y actuamos para que otros mundos sean posibles. Reconozcamos las potencias que allí están en juego.